Las implicaciones éticas son bastante claras en muchas de las cosas que hemos ido viendo ayer, hoy y que veremos también mañana. Y me gustaría empezar la ronda con una pregunta que ya ha surgido en la ronda anterior, que es el cómo aumentar las capacidades humanas a través de la neurotecnología. Me gustaría preguntaros, ¿cómo creéis que influye esto o cuál debería de ser el punto de vista ético o el marco de referencia ético para poder tratar todo este tipo de asuntos? Una cosa que me viene a la cabeza es una cita de Cajal que dice que el ser humano es el escultor de su propio cerebro. ¿Podéis cerrar la puerta? Gracias. Por favor. Y ahí también el viejo maestro da en el clavo, porque él se imaginaba esculpir nuestro propio cerebro a base de ejercicios mentales, igual que hacemos ejercicios físicos, y hacía él ejercicios físicos era culturista, ¿no? Para esculpir su propio cuerpo, pero ahora tenemos por primera vez quizá en las manos una tecnología que, como habéis oído, te permite, se empieza a ver un poco lo que nos viene, ¿no? El aumentar la memoria, quizá la capacidad de concentración, neurotecnologías invasivas que se han utilizado como estimulación cerebral profunda. Se ha demostrado que pueden alterar la personalidad de los pacientes, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar diseñarte tu propia personalidad, ¿no? En animales, en ratones, en ratas y en monos, ya se han hecho experimentos conectando a ratones o a ratas, por ejemplo, a cámaras infrarrojas para dotarlas de visión en infrarrojo, percepción extrasensorial. Eso es técnicamente posible. Se sabe cómo hacerlo ya en animales de experimentación, con lo cual esto se podrá hacer en humanos. Y comenté ayer que parte de estos proyectos de cerebro internacionales están dirigidos por los ejércitos, y estos, sin ningún tapujo, te dicen que lo que quieren es diseñar los soldados del futuro que tengan capacidades extraordinarias en el campo de batalla, o analistas de datos de inteligencia del futuro que puedan detectar patrones de datos que las personas normales no podemos detectar. O sea, están hablando ya del aumento cognitivo, el aumento de procesamiento de información. Yo creo que ya empieza a haber muchos ejemplos de que esto ya no es ciencia ficción, sino nos viene de frente. Y yo sinceramente creo que es inevitable, o sea, que vamos a estar aumentándonos todos y cada uno de nosotros en el futuro, no sé cuándo, pero no me queda duda que el ser humano, que lleva pues 100.000 años creando tecnología para aumentarse en lo que puede hacer físicamente y en la vida, pues vamos a parar ahora que tenemos por fin la tecnología que nos puede aumentar de la manera quizá más profunda. Yo creo que será el empuje simplemente del espíritu de mejora del ser humano, el espíritu comercial, de ganar dinero haciendo este tipo de cosas, de utilizar estas técnicas como instrumento de poder político, poder militar. Es tan brutal que una cosa que a mí me queda clarísimo es que tenemos que ponernos ya las pilas y empezar a discutir cómo vamos a hacer eso, porque no se puede parar. Esa es mi opinión. Otra pregunta es cómo hacer eso, cómo regularlo, pero si os parece podemos hablar un poco de estos procesos de aumentación sensorial, cognitivo, mental. Que esto será mi opinión, pero es importante que oigáis aquí la opinión de otra gente expertos, y sobre todo, bueno, los dos, José, porque ha trabajado con monos en laboratorios que han hecho algunos de estos experimentos, ¿no? Como el de Nicolelis, y Álvaro, evidentemente, con los experimentos que os has enseñado esta mañana, ¿no? De la parte de invasiva y experimentos en monos y tal, además mañana en mi charla, pero en lo que estaba diciendo Rafa, de lo que ya es imparable, o sea, en el ámbito de lo que es productos de consumo y específicamente con tecnologías no invasivas, hay muchos ejemplos de cosas que están ahí ahora mismo saliendo o a punto de salir,
o algunas ya están ahí, y hablo en 3 lugares específicos del cuerpo, o sea, y esto es para lo que es aumento de capacidades sensoriales, cognitivas y motoras. Y bueno, memoria las incluye la parte cognitiva. Pero los 3 sitios, digamos, por decirlo de una forma, donde estos wearables ya están ahí. Uno son las gafas, que es la segunda encarnación de lo que era el Google Glass, que han salido con Meta, con un contrato con Ray-Ban. Pues ahora son gafas más molonas, que la gente las lleva y no sabe necesariamente que están equipadas con todo tipo de cámaras, pero te aumentan en el sentido de que tienes acceso a la información ahí directamente que antes no tienes, ¿no? Conforme vas andando por el mundo o interaccionando en entornos, pero ya es realidad aumentada. En las orejas, lo que conocemos como los EarPods, ahí tenemos ahora ya agentes, o sea, lo que es tu Alexa personal, o lo que son modelos, o sea, lo que se llama digital replicas, ¿no? O sea, modelos digitales de lo mismo, que te empoderan a un nivel en que tú ya puedes, por ejemplo, tener a tu agente o a tu réplica contestando textos o emails por ti, y que es difícil determinar con quién estás hablando de verdad, ¿no? Pero te aumenta en el sentido de que te está dando la capacidad de multitarea o quitándote trabajo de una forma bastante significativa. Y estos son modelos o de réplicas digitales, que es un concepto muy antiguo en la industria, en el que se tenía un modelo digital, pues, de un puente o de una factoría o de algo para analizar fallos o predecir funcionamiento futuro y cosas así, y ahora simplemente con la cantidad de datos que hay sobre una persona se están aplicando a lo que es el modelo de esa persona, ¿no? También hay ejemplos de compañías allá en Estados Unidos, por ejemplo, que están todavía, como dicen, bajo el radar, pero que tienen ya productos beta, o sea, en fase beta, que se puede testear, que detectan de forma no invasiva lo que es el hearing, internal hearing, ¿no? O sea, el inner speech, el habla interna, o sea, lo que uno está pensando en decir pero no dice, pues estás como hablándote a ti mismo, y eso genera unos potenciales de acción musculares muy bajos, pero que se pueden detectar, y junto con un modelo computacional importante, con muchos datos, puede predecir de forma con bastante fidelidad lo que uno quiere decir. Y por último, en la parte motora, estos brazaletes, como estas pulseras, que detectan la capacidad motora del AMG, pero de una forma muy inteligente, digamos, infiriendo actividad neuromotora más arriba en el sistema, o sea, no abajo de donde estamos viniendo, que es el final de la cadena motora, los músculos, sino 1 o 2 pasos antes, y que eso lo que permite básicamente es expandir el repertorio de grados de libertad con los que uno puede interaccionar, ¿no? Y eso está pensado, o Meta lo está pensando para, por ejemplo, todo lo que son entornos virtuales en el metaverso. O sea, interaccionar con entornos virtuales de más dimensiones en que uno pueda hacer más cosas con lo que hasta ahora se convierte, es básicamente teclear en un teléfono o un teclado, ¿no? con las manos. Me pararé ahí, pero básicamente es decir que al margen de todo lo que se haga invasivo, que es así como más de ciencia ficción, pero también que viene, ¿no? Como lo que decía Rafa, cosas de oír en otras modalidades, o ver en infrarrojo, cosas así, en el ámbito comercial y no clínicos, puramente productos de consumo, esto viene, esto no se va a parar. El tema ahora es asegurarse que esté bien regulado y, bueno, el tema de esta sesión, ¿no? Pero vamos, estamos todos evadiendo la pregunta que es lo que realmente nos han preguntado, que es cómo se regula eso. Y estamos en vez de eso hablando un poco de lo que viene, porque creo que es importante, ¿no? Bueno, sí, como intro, antes de entrar en la revelación, hay un experimento de estos Mind Experiments de Nick Humphreys que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice, tienes un tumor maligno y entonces tu ser querido o tú tienes un tumor maligno y tienes la oportunidad de que vaya un neurocirujano muy bueno o que vaya un neurocirujano que porque usa un cierto medicación, aparato, device, lo que queráis poner, es más preciso. No sabes qué efecto puede tener sobre el neurocirujano, pero sabes seguro que el resultado de la cirugía va a ser mejor para tu ser querido. ¿A qué cirujano vas? Yo creo que no hay nadie que realmente conteste en serio que me dice voy al que se dopa. Yo seguro voy al que se dopa. O sea, y creo que tecnologías para aumentar capacidades humanas
no es nuevo, lo que son distintas ahora, pero hemos tenido 100.000, desde sistemas de apoyo para andar con un callado, a audiófonos y las gafas que yo llevo, son tecnologías para aumentar. Con lo cual, la realidad es impepinable. Ahora, la pregunta es, desde mi punto de vista, primero, ¿realmente qué consecuencias tiene aumentar esas capacidades? Si yo, que no he cogido todavía, uso un bastón, voy a ir más estable, quizá innecesariamente, pero voy a ir más lento si lo uso bien. Entonces, a nivel de cerebro, ¿es el cerebro un operador de suma cero total? O sea, mejoras una cosa y algo empeora, seas capaz de captarlo o no. Eso yo creo que es algo que no sabemos y por lo tanto el aspecto ético de si realmente quieres arriesgarte a que esto que te mejore tu habilidad de aprender 5 dedos en el piano o algo más gordo, o jugar al baloncesto, ganar mucho dinero, si realmente te va a pasar factura de alguna manera. Esto creo que no lo sabemos y creo que es importante. Y luego lo siguiente es cómo aseguramos que esa capacidad de acceso a esas tecnologías de aumento sea no aumentando disparidades, sino disminuyéndolas, sea autocontrolada y no impuesta, sea guiada por todos los principios éticos que sabemos que se aplican a otros aspectos. Yo creo que ahí está el meollo, me parece, no en el hecho de que existan las tecnologías y vayan a existir cada vez mejores, porque eso me parece que es seguro que va a pasar. Y es bueno que pase. Sí, me gustaría también hablar del tema de los datos, ¿no? O sea, es decir, cuando estás registrando esos datos, estás registrando datos de tu sistema nervioso, que son datos muy peculiares, que son parte de ti, de cómo, incluso cuando estamos hablando de esto es un poco un long shot, ¿no? Pero los pensamientos, no los pensamientos en sí exactamente como tu mente, tu persona, pero sí que hay cosas que se pueden decodificar de esas señales y los datos de quién son, si son de la empresa, si no, y de ahí sale, ahora el paso del micrófono de Rafa que nos hablará del caso de los derechos específicos sobre la protección de estos datos, pero eso también implica pues también acceso a la intimidad de las personas y eso en cuanto a registrar datos, pero también si hablamos de la estimulación, de la neuroestimulación, que puede ser open loop, dirigida desde donde sea o incluso del mismo cuerpo, pues si puede ser hackeada o no, pues tiene unas implicaciones clarísimas. Entonces ahí sí que me gustaría que igual profundizáramos un poquito más en este aspecto. Ayer hablé un poco de esto de los neuroderechos y Andrés está sacando ahora otro tema distinto que es la privacidad de los datos neuronales, ¿no? Y esto es realmente simple de pensar sobre ello y pensar qué hay que hacer, ¿no? Porque evidentemente los datos neuronales, si los descodificas de una manera ya posible, pues puedes llegar a la interna, a las emociones, a los faciales. Entonces esto ya está clarísimo, sobre todo si entendemos cómo funciona el cerebro y tenemos ya una teoría general para descodificar la corteza, pues que abrimos las puertas de la descodificación de las actividades mentales y cognitivas. No hemos encontrado todavía a nadie que esté a favor de que eso ocurra. Y en todos los países y estados de Estados Unidos donde hemos trabajado ha habido unanimidad entre todos los partidos políticos que eso no debe ocurrir. Y la solución es muy simple, pues añades una ley o una enmienda constitucional que proteja, defina primero legalmente que son los datos cerebrales y los proteja. Entonces, eso yo no lo veo como un problema. O sea, es un problema, evidentemente, y estamos ahí hasta el cuello, para que no se cobre por todo el mundo, pero el problema más gordo, y es una pregunta que quería pasaros a todos vosotros, a los oyentes, es qué hacemos con la aumentación cognitiva y sensorial. Ese sí que es un problema, porque ahí no tenemos claro dónde vamos. O sea, en el caso de los datos es como digo, es conceptualmente muy fácil de digerir el problema y la solución, pero en cuestión del aumento cognitivo de la especie humana, la pregunta es mucho más profunda, es ¿qué tipo de ser humano queremos ser? ¿Cuánto control queremos tener sobre nuestra propia identidad? ¿Y cómo
Imaginaros que todo el mundo quiere tener control y dice, pues yo quiero ser más inteligente, o tener más memoria, o percibir mejor en vez de tener las gafas para ver de lejos por fuera, tenerlo por dentro. Y ya que de hecho un traductor simultáneo de todos los idiomas, ¿no? Pero la cuestión es un problema gordísimo. Si haces tú eso, ¿cómo lo conjuntas con el resto de la sociedad? Ya tenemos un problema social, ¿no? Esto es lo que llaman las libertades positivas y negativas, ¿no? O sea, tú tienes libertad de coger el coche donde quieras, pero eso es la libertad positiva. La libertad negativa es que tienes que parar en el semáforo. Si sigues tú, te llevas a alguien por delante y le matas, y ahí le limitas su libertad de una manera tajante. Entonces, a mí me gustaría que opinaseis sobre este problema que nos lanzamos, el aumento cognitivo y mental de la especie humana, y que lo dijerais, porque eso nos podría ser utilísimo, recabar opiniones y maneras de entender el problema y de solucionarlo, para incorporarlas quizá en las agendas de neuroderechos y de protección. Solo un comentario sobre también, me parece. Cualquier persona que ha hecho un estudio con DBS, hecho en el hospital, con Juan, que cambias el comportamiento, cambias la habilidad de una persona, eso te asusta, como ha pasado a ti que no pudiste dormir, este experimento con la rata de percepción. Lo que yo veo, me han preguntado mucho, bueno, ¿me vas a ayudar a tener una mejor memoria? Yo veo que a lo mejor va a haber un efecto techo. Espero que porque eso hace que un poco más fácil. Yo veo que los pacientes que se mejoran mejor su memoria son los que tienen peor memoria para empezar. La pregunta que me han hecho bastante, ¿cómo sientes mejorando la memoria? Si eso es ética, de momento es una cuestión puramente clínica. Que hay personas con déficit y quiero mejorar ese déficit para que tengan un mejor estilo de vida. Y espero que sea el caso, y eso va a ser muchos experimentos en el futuro, de que hay un nivel hasta un tope y desde ahí no subimos. Yo puedo sacar 95%, pero normalmente sacas 75%, te hago estimación y llegas al 95%. Podría ser uno de los escenarios. Y espero que sea el caso. ¿Tú crees que no? ¿Cómo sabes que no es un efecto de la medida que estás aplicando y no del efecto real de la estimulación? O sea, si tienes una escala o una medida que llega hasta 100 y empiezas en 98, pues entonces tienes muy poco efecto, pero a lo mejor eso es una alimentación de tu propia medida, ¿no? No, que puede ser, sí, obviamente. No todo el mundo tiene que empezar entre 50, porque todo el mundo está entre 50 y 75. Sí, hay que poner la prueba adecuada para evitar thorns y como siempre. Y luego, en esto de la clínica, como os ha comentado Álvaro, hay ya una comunidad existente de makers que se fabrican sus propios estimuladores cerebrales en casa y se autoestimulan todos los días, dan microdosis. ¿Y qué hacemos con esta gente? Y si hay demostración científica que esto ayuda, pues vaya cóctel que tenemos, ¿no? O sea, una tecnología que aumenta la memoria, ¿quién no quiere tener más memoria? Imaginaros que mandáis vuestro currículum a una empresa para que te contrate y tienen que evaluar a que hay gente con memoria aumentada y gente normal. ¿Quién contrata? O sea, es un problema muy importante. Sí, es un problema también socioeconómico. Sí. Tenemos dos tipos tenemos los humanos biónicos y los humanos normales. Espera, es que hay otro matiz. Antes de que... Bueno. Que estamos pensando que el aumento de memoria tiene que ser vía estimulación directa del cerebro o con un implante o algo. Pero es que igual no nos damos cuenta y estamos todos aumentando la memoria de la misma forma que tenemos acceso a información en nuestros teléfonos en nuestras manos. Supongamos, por ejemplo, que en 10 años lo normal es que todo el mundo tenga los AirPods puestos siempre, porque estás atendiendo a cosas, a tu agente, haciendo multitarea, pero oyendo a la gente, y nadie se enfada, nadie piensa que no le estás prestando atención, que es un tema social. En el momento que tienes eso, tú tienes un modelo que he comentado antes, una réplica de ti, que está expuesta a todos los datos que tú obtienes, que está escuchando todo, que te está empoderando con memoria en real time de lo que sea. O sea, que se da cuenta que tú quieres hacer un recall de algo y te lo está diciendo ahí.
Entonces, eso es aumento de memoria en toda regla, no es con un implante, no es con una estimulación. Entonces yo creo que hay cosas muy, como acaba de decir Rafa, cómo controlas que uno se empieza a estimular a sí mismo el cerebro para correr más, para tener un aumento motor, como una compañía lo vendía como una forma de potenciar a atletas. O sea, quiere decir que el tema de estimulación tiene todo el espectro de cosas. Eso es un tema muy complejo y muy difícil, pero yo creo que poco a poco, con disrupciones como el teléfono, el smartphone, o como en puntos específicos en la historia ha habido, que es un 0 a 1, de algo que no existía, de repente hay un ecosistema de cosas y cuando nos damos cuenta lo estamos todos utilizando. El acceso a esa tecnología, que sea justo para que la gente, todo el mundo, la población pueda tener acceso a esa aumentación, es importante, pero el otro día vi una charla en un acto que organizaba Pepe Millet en Valencia, donde ves que es algo curioso y lo ves en la calle, que hasta el teléfono móvil, o sea, el smartphone que vale $1.500, bueno, no ese, pero no, sea uno que vale 500, gente que está pidiendo limosna en la calle, todos tienen teléfono. O sea, que yo ni siquiera puedo decir, no, es que esto es una cosa elitista, y no, pues entonces de alguna forma hay tecnologías que son permeables y que penetran y hay una adopción brutal en la comunidad, o sea, pero incluso a distintas escalas sociales. Entonces, yo creo que es impepinable que la aumentación va a llegar. Ahora, quizás deberíamos de focalizar un poco, prestar atención en cosas que son mucho más difíciles de controlar y que están ocurriendo ahí, como lo que estaban aquí de estimular tu cerebro directamente, cosas así que son peligrosas también, ¿no? Sí, porque lo de idiomas, por ejemplo, con Reiva, que tienes que ir al yo puedo hablar contigo, tú me hablas en ruso, me traduces directamente, yo te hablo en inglés y quitamos el problema de tener que aprender ruso. Eso funciona. Sí. Sí, adelante. También es muy importante definir el marco ético, ¿no? Porque hay distintas... Desde el punto de vista, en la neurocirugía se plantea esto desde que Andrés Lozano pudo aumentar la memoria de un paciente con estimulación de Fornex. La cuestión es si la neurocirugía pasa de curar pacientes enfermos a aumentar funciones, todavía no ha podido, pero vamos, funciones en gente normal. Y eso también habría que definir exactamente qué es la enfermedad, porque no... ¿Hay cirugía estética también? Exacto, pero hay cirugía estética. La cirugía estética pasó de ser una cirugía para reparar trastornos estéticos a ser una cirugía aumentativa, pero hay estudiantes que toman pastillas para mejorar la memoria antes del examen. Como hacía Álvaro, pues tenemos, está diciendo José, tenemos aparatos que nos hacen crecer y la gente, yo esto lo he planteado también en algún ámbito no médico, hay dos tipos de planteamientos. Uno es, o de argumentos, uno es que esto puede inducir diferencias aumentar las diferencias entre la gente, porque solo los ricos van a ser capaces de llegar a tener más o a aumentar su capacidad. Y por otro lado, está este argumento también que decía Álvaro, que no sabemos si mejorar esto va a disminuir otras funciones. En Francia querían, para evitar que se pierda la escritura, hacer que los niños no escribiesen con computador, sino que escribiesen. Pero eso se podría plantear a los egipcios cuando pasaron de picar la piedra a los papiros, ¿no? Y ahora no sabemos escribir picando piedras, es decir, que hay funciones que se van a perder. Entonces, en el progreso siempre hay un daño colateral en los humanos. Es una sociedad mucho más avanzada, pero hay más diferencia social, hay pobreza, hay polución, entonces claro, la ética yo creo que se tiene que preocupar del daño colateral que vaya a crear todo este avance, pero yo creo que también hay otra consideración en cuanto al progreso, que a lo mejor no sé si esto se plantea mucho, y es que precisamente lo que hace, lo que crea sufrimiento en el ser humano es el deseo, ¿no? El querer tener más y más. Es una manera de tener un deseo exponencial, es decir, que a lo mejor una persona que sabe 5 idiomas pero tiene 5 cartuchos implantados quiere saber 20 o quiere y a lo mejor o sea, estamos más evolucionados ahora, pero no somos más felices que la gente de la época prehistórica o que la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el progreso o la transformación en un hombre biónico nos va a hacer más felices y nos va a permitir disfrutar mejor de la vida?
Eso es algo que tenemos que considerar también. Yo lo que quería comentar un poco, enlazando con el documental que vimos ayer, no me acuerdo cómo se llama el hombre este que está empeñado en la inmortalidad, que salía en el documental, que está gastando una pasta, una millonada en sí mismo, en conseguir mejorarse y no envejecer, ¿vale? Justo atacando a los marcadores de envejecimiento, que es un poco esto de aumentarse a sí mismo, pero con cosas, ¿vale? Yo creo que no vamos a ser capaces de controlarlo. O sea, si hay un tipo que puede hacer eso con su dinero y otro que puede hacer otra cosa por otro lado y otro que en su casa le puede estar metiendo ondas en el cerebro, podremos regular cosas como la privacidad de los datos, pero no vamos a poder controlar que la gente se implante un chip o que se haga, porque en cuanto a la tecnología sí está. En cuanto hay una inversión privada y gente que quiera comprarlo, es el mercado amigo y yo creo que no se va a poder regular, porque nunca se ha podido regular hasta ahora ningún avance de este tipo. Yo estoy de acuerdo. Uno de los temas que a mí me ha preocupado, digamos, les cuento por qué me metí en ello. Yo vino a verme un enfermo, un chaval, que se había quemado la fosa supraclavicular, porque llevaba tanto tiempo, o sea, hay datos que sugieren que si usas una referencia extracefálica para la estimulación que he mostrado, la estimulación puede ser más focal. Y entonces él había llegado a la conclusión de que eso es lo que necesitaba y había puesto un electrodo particularmente pequeño, con lo cual la cantidad de corriente era tan grande que se había ulcerado y había seguido estimulando porque le iba tan bien que al final tenía una infección de la leche que acabó hospitalizado durante un mes y medio. No está bajado. Entonces me enteré que las ideas habían venido de esta red de Reddit, que es, o sea, desde diseños. Sí, desde diseños de cómo hacer los mejores estimuladores, lo más rápido y lo más fuertes y lo más tal, hasta qué protocolos tienes que hacer y qué cosas evitar. Es alucinante. Y yo creo que parte de la respuesta a lo que tú dices, tal como dices, estoy de acuerdo, va a pasar. Pero la respuesta académica tiende a ser: esto no es adecuado, esto no es científico, no quiero saber nada. Cuando en realidad quizá hacer todo lo contrario, es decir, quiero aprender de la experiencia que puedas tener, vamos a ver cómo conectamos para que podamos extraer conocimientos para datos. Y entonces se plantea la pregunta de quién es ¿Quién es el conejillo de Indias? ¿Cómo regulas eso? ¿No? Pero creo que podríamos aprender mucho del hecho de que va a pasar, queramos o no. Y quizá engaging con ellos en vez de bloquearlos sería una oportunidad de aprender de ellos. Pero el otro aspecto que a mí me preocupa es que queramos o no, el acceso a ese tipo de oportunidades, entre comillas, de tecnologías, va a ser muy distinto en distintas poblaciones y que se va a crear potencialmente, si esto funciona, más distancia de una forma por lo menos no moralmente adecuada. Pero no vas a poder evitarlo porque va a haber inversión por detrás, esa inversión se va a querer recuperar cobrando dinero y no todo el mundo va a tener acceso a esa tecnología. Ojalá fuera como el móvil, que todo el mundo tiene acceso a ello, pero no va a ser así. Pero tampoco tienen acceso al mismo móvil. Este escenario que planteas es un escenario en el cual no hay ética, no hay reglas de juego y no juega un papel importante el Estado. Y esto que estamos hablando ahora de la posibilidad que haya dos tipos de seres humanos, aumentados y no aumentados, pues ya ocurrió en la historia. La mayor parte de la historia ya analfabetos y gente que sabía escribir. Yo de niño aquí en España, en un pueblo aquí de la Sierra, me acuerdo había mucha gente analfabeta que tenía que llevarles yo, escribirles en una papeleta con lápiz las iniciales del partido político al cual querían votar, porque no podían reconocerlo en las urnas, ¿no? Y esto lo hemos vivido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ahí entra el Estado, los valores sociales, educación gratuita o obligatoria para precisamente evitar esto, ¿no? Esto de la aumentación yo sinceramente, es muchísimo más profundo
el saber leer o el no saber leer, porque estamos hablando no solamente de lectura o captación de información, sino digestión de información, memoria, aquí, motores. No hemos hablado también de la interfaz de estas tecnologías con aparatos robóticos también, ¿no? Que ahí no es de locos pensar que en un futuro te vas a poder subir el Everest con unas piernas robóticas controladas desde tu propio cerebro, ¿no? Ya se empieza a ocurrir en pacientes, como hemos visto este verano en Suiza, ¿no? Entonces ahí hay otra manera de pensar, y lo digo también para abrir el debate, ¿no? Que es considerar esto tan importante que se mete todo dentro de la medicina. Entonces, ¿quién se aumenta y no se aumenta? No lo decides tú, lo deciden paneles médicos basados en el principio universal de justicia de la medicina. Y tenemos ejemplos de cómo ha sucedido en cuestiones también moralmente muy difíciles, por ejemplo, los trasplantes de órganos. Es un caso que no hay suficientes órganos para todos los pacientes, hay una lista de espera y el orden de la lista es el que más lo necesita, y eso no depende de que tengas dinero, que seas enchufado, no, eso puede decir un panel. Otro ejemplo más reciente, las vacunas del COVID. Al comienzo no había vacunas para todos, evidentemente llegaron a veces de vida a muerte, ¿no? Sobre todo si estabas tú en primera línea en la UBI, pues o te vacunabas o igual te morías de COVID, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues hubo un sistema médico, dije yo, quizá no de una manera perfecta, pero de una manera razonable, en las prioridades, todo basado en principios de justicia. Entonces, hay propuestas en el mundo, en Chile y en Inglaterra, de considerar toda la nanotecnología, tanto sea médica como esta que está hablando José, como médica, por ley, ya está. Eso significa que si tú quieres aplicarla a alguien para aumentar la memoria, un estimulador cerebral, eso es tecnología médica, con lo cual tienes que tener ahí una aprobación médica, y si no es ilegal, igual que es ilegal ir ahí por la calle y meterle a alguien un marcapasos, ¿no? No puedes operar en una gente así sin tener una aprobación médica. Entonces, eso es una solución, pero igual no es la mejor solución, pero es una manera de pensar sobre el tema. Pero yo sinceramente lo que me encantaría es oír de todos vosotros, porque nosotros queremos evitar el problema de lo que hemos hablado justo antes, de que los académicos tenemos una misión del mundo y ya no la cambiamos. Sí, en relación con lo que es la tecnología, ¿no? Hablando de neurotecnología, neuro es, digamos, el concepto médico, pero tecnología es la tecnología. Claro, en este momento la tecnología está regulada, toda la tecnología está regulada. Un sistema ultrasonido, cualquiera, un teléfono móvil que está recogiendo datos con objetivo de diagnóstico, todos están regulados. Entonces, digamos que efectivamente tiene que haber una combinación entre las bases de regulación, que obviamente ahora que funcionan y que tú no puedes poner en el mercado un dispositivo médico si no cumple la regulación aprobada por la agencia europea, la FDA, Japón, da igual el organismo que sea, pero tienen que aparecerán nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías tendrán que estar definidas. O sea, una tecnología que se pone en el mercado tendrá que tener una intención de uso. Si quiere ser, o sea, que el fabricante podrá no tener la intención de uso, pero habrá un regulador que le dirá, ¿cuál es la intención de uso? Porque si no tienes una intención de uso y pues se va a utilizar para este aspecto neurológico, pues no puedes poner ese producto en el mercado, está prohibido. Lo que quiero decir que de alguna manera tenemos como un ámbito de aplicación en el que sí que habrá que incorporar y definir más conceptos. Ayer creo que tú hablabas de derechos humanos y creo que, bueno, pues a lo mejor este tipo de tecnología está rozando otros tipos de escenarios que son nuevos, pero que tienen que ser definidos y que tienen que ser definidos y asociados a lo que
a nuestro día a día, a lo que tenemos hoy. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Internet, ¿no? Bueno, pues la tecnología de Internet sí está aquí entre nosotros. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, los niños, ahora no se han hecho las leyes suficientes, es como que vamos un poco por detrás. Pero es que siempre va a ser así, es a posteriori. Efectivamente, pero sí podemos establecer marcos de referencia mínimos que sabemos que como humanos vamos a ir pedaleando, pero establecer esos marcos. Pero déjame que clarifique el punto que creo que estaba diciendo Rafa, porque creo que es muy importante. O sea, tú puedes coger en este momento en Estados Unidos y sacar un aparato para mi oído para el tratamiento de hipoacusia, como un diagnóstico clínico, médico, etc. O puedes sacar el aparato para ser más consciente de lo que te rodea. Esa segunda indicación no es una indicación médica, es una indicación de aumento de capacidad. Esta segunda indicación en este momento en la FDA por devices no se regula como un aparato médico, no necesitas ninguna clase de regulación médica. Lo mismo es cierto con un jabón. Tú puedes sacar un jabón para que te huelan bien las manos y estén limpitas cuando vayas a comer, o para desinfectarte para operar. Uno es un aparato médico y otro no. Y puede ser el mismo, eso es lo más notable, puede ser el mismo jabón, el mismo audiófono. Depende de tu label que le pidas que te apruebe la FDA. Yo creo que lo que Rafa estaba planteando es, tenemos un mecanismo para asegurar regulación de aparatos médicos, ¿debemos regular toda tecnología de la misma manera? Esa es la pregunta y creo que, para lanzar el patrón, tiene ventajas, porque entonces hay un patrón de regulación. Tiene desventajas, porque ¿quién decide cuáles son los límites? De repente ya no los decides tú. La gente que yo comentaba en Reddit, ellos deciden si quieren ser más felices o no, si quieren estar más calmados o no. Es lo mismo que tú haces cuando te tomas una tila. Si lo regulas de una manera distinta, entonces dejas de tener tú el control de qué tila quiero tomarme. Eso es, o sea, yo soy un libertario, eso a mí me preocupa. Sí. Oye, un segundo, quería comentar, alguien ha sugerido derechos humanos y alguien ha hablado antes de marco ético, ¿no? Pues cuando empezamos a involucrarnos con este tema, hace ya más de 10 años empezamos a hablar con los filósofos. Mala noticia, no hay un marco ético universal. Bueno, seguro que no son noticias para algunos de vosotros, pero los últimos 100 años ha demostrado por todos los lados posibles que no hay un marco ético universal, que la ética es relativa y que depende de la gente, depende de la cultura, depende del país, depende de la clase social, todo es relativo en ética. Entonces, sería fantástico si hubiese un marco ético universal, porque lo aplicamos y ya está, soluciona el problema. El problema es que no hay. Y estamos hablando de toda la humanidad, no tiene sentido que regules la tecnología en un país y en el de al lado no se regule, ¿no? Entonces, ahí es donde, por eso empezamos a hablar de derechos humanos, porque no es técnicamente un marco ético, pero es una serie de reglas que están la mayor parte de los países del mundo en acuerdo, no todos, pero parece que la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 es el documento de la historia de la humanidad más traducido, más incluso que la Biblia, ¿no? Y ha sido adoptada por el países donde vive el 99% de la población mundial, ¿no? O sea, a pesar de que no todos los países sean ideales, pero es como una manera también de abordar el problema distinta, ¿no? Se paga como dos maneras. Una, todo dentro de la medicina, ya está, solucionado. Otro marco, como no hay ética universal, pues los derechos humanos es lo más parecido que hay una ética universal. Y quizá trabajando en esa dirección lo reforzamos. ¿Te querías decir algo? Bueno, tengo una pregunta, pero a medida que habéis intervenido me ha surgido algo más. En lo que comentaba Álvaro, por ejemplo, los holter más antiguos que iban con cinta magnética,
que esto los más añejos del lugar lo recordarán, había una certificada. Entonces valía como 10 o 20 más que una cualquiera que utilizábamos para grabar audio. Pues por lo menos de lo que digo, vale, que en otros sitios al final utilizaban las baratas porque se dieron cuenta que eran lo mismo. Lo que pasa es que uno tenía certificación y la otra no. En todos esos temas que habéis dicho de nuevos devices que aparecen con sensores, etcétera, aquí en España, por lo que yo tengo entendido, empiezan con una certificación de juguete, como relojes, etcétera y tal, pulseras y tal, y cuando ya han comercializado, han hecho casa y ven que funciona, se plantean el hacer un certificado médico, aunque haya grandes multinacionales que directamente pueden ir. Pero eso es un poco el camino de las startups también en el sector salud, ¿no? Entonces, la reflexión que os quería hacer es, cambiando de tema, Europa ha sido la primera en regular la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Y eso ha habido un montón de debates diciendo que Europa somos los primeros en regular lo que sea y no en avanzar, ¿no? Entonces hay un poco de debate diciendo que Estados Unidos, China y muchos otros sitios nos avanza a nivel de desarrollo por multiplicado por X y nosotros estamos más pendientes de regular. ¿Vale? Entonces, era saber un poco vuestra opinión a ese respecto. Bueno, simplemente corregir que en esto de la neotecnología Europa también sí va por detrás. Han sido los primeros latinoamericanos y los norteamericanos. Y eso yo creo que refleja el espíritu del continente americano, de norte a sur, gente nueva, país nuevo. Nosotros un poco lo que llaman el Estados Unidos el can do, yo puedo hacerlo, no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿no? Y en cambio en Europa la misma gente que están detrás de la inteligencia artificial y que estaban detrás del GDPR nos confesaron que tardan de 10 a 15 años en mover las cosas. Entonces, para que si se pusieran a trabajar en esto ahora, hasta que llegue la ley, pues ya todo ya ha pasado, ¿no? Perdón. No. De todas formas, es cierto que hay, no, por eso lo dije el otro día, pero que hay la noción esta de Estados Unidos inventa, Asia convierte en un producto y Europa regula. Pero creo que en este caso, de hecho, lo que realmente hace falta es que sea global. O sea, no puede ser, hay que empezar por algún lado y ya es bueno que haya movidas en Chile y en Colorado y en California, veremos, etcétera. Eso es fantástico, pero creo que realmente es el caso donde hace una falta de regulación global, porque si no la gente se va a ir a otro lado y se lo va a comprar. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, en Estados Unidos los aparatos que yo estaba mostrando son ilegales de uso clínico. O sea, son ilegales. O sea, no es una cuestión... Pero bueno, son ilegales de uso clínico, pero si te vas a México y te lo compras, te lo traes, pues te lo traes en tu maleta y Yo creo que esa es la realidad de esto. Y aparte de lo que decía Ander, que creo que es muy importante, muchos de estos sistemas, cada vez más, recogen tus señales y esas señales no son propiedad tuya, son propiedad de la empresa que ha hecho el aparatito. Si te lo has hecho tú, es tuyo. Si no te lo has hecho tú has firmado sin darte cuenta que ellos son dueños de esos datos, para lo que quieran, incluso para venderlos. Y vuelve a ser un problema global, entonces porque lo venden globalmente. Ahora, sí, y por completar eso también, claro, eso, pero el compromiso que comentaba Pepe también entre el avance y la regulación implica que si ellos tienen los datos o tú tienes los datos. Si ellos tienen los datos, ellos probablemente puedan hacer avanzar el producto mucho más rápido y es por tu beneficio propio. ¿Quieres que, y la ética, la cuestión ahí filosófica es, ¿qué prefieres, eso o que no los tengan? ¿No? O que luego los puedan vender a una empresa, no sé, una aseguradora y que te cobren un plus extra porque han visto que algo, que tus datos, pues que es importante. Pues ahí ese compromiso está. Por aquí. Y vamos acabando también. Los dos, sí, bueno, yo es que respecto al tema de cómo regularlo, yo creo que podemos ver una gran analogía
y sobre todo lo digo desde el punto de vista de a la hora de ver los problemas en la regulación de los medicamentos. O sea, yo lo veo y sobre todo, quisiera a lo mejor un par de ejemplos de ver dónde a lo mejor se pudieron cometer errores, ¿no? Creo que el tema de la talidomida, cualquier persona que esté un poquitín en eso, pero que al final, aunque la FDA no lo había aprobado en su momento por falta de eso, hubo casos porque hubo permeabilidad de gente que venía a Francia y eso en ese momento permeó. Y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? con el GLP-1, ¿no? El Ozempic, ¿vale? Que además es un tema puramente monetario, porque existe una molécula análoga que sí que está dada para el tema de regular el peso y sin embargo simplemente por un tema de dinero, por lo que se está yendo a este medicamento. Y después cuando lo estábamos viendo con el Alzheimer, pues también yo recuerdo cuando salió la primera molécula que a día de hoy ya no la dan, ¿no? La misma empresa farmacéutica, ¿no? Biogen, cómo sacaron ahí 4 datos y se ve que las acciones subieron un 40%. Entonces, a mí personalmente me sorprendió en su momento muchísimo y hoy que estaba un poco repasando los datos, el cómo un comité de expertos supuestamente independientes aprobaron una fase 4 de un medicamento para ver si funcionaba. Es decir, no tenían los datos, dijeron, bueno, a ver si ahora metiendo a más gente y así, por un tema monetario totalmente... Eso, yo te doy la contestación a ese punto. O sea, eso fue un comité de expertos de la FDA, lo sé porque estaba, y supuso que varias gente dejara de estar en el comité, pero la FDA estaba literalmente en el bolsillo de la empresa farmacéutica. O sea, fue presión bestial, pero bestial de la empresa que lo tenéis que aprobar, tantos millones de deuda, esto no puede ser. Es que además te lo digo. Es decir, en el momento en que empezaron la fase 4 tenían no solo gratis los estudios, sino que ganaban dinero con ellos. O sea, me parece realmente impresionante y digo, la retiraron para luego sacar la siguiente molécula, ¿no? Entonces, ya simplemente por eso creo que a la hora de ver los posibles errores que puede haber a la hora de legislar y de eso, es que ya los estamos teniendo precisamente con los medicamentos y además eso, pues puedes aprobar en Japón, pero no te lo aprueban en Estados Unidos o te los aprueban en Europa, ¿no? Sí, pues si quieres comentar alguna cosa más. Sí, a mí me preocupa mucho por lo que estamos hablando esta mañana y lo que se está comentando en la mesa ahora, el tema de las desigualdades sociales en salud, que esto lo agrava muchísimo más. O sea, es que si ahora se come difícil porque hay que comer pescado, porque es más barato comer comida mala, pues es que hablando de esto, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué no podría haber una tecnología, que estoy de acuerdo con el tema del móvil, a lo mejor podría ser el medio, una tecnología que fuese la misma, pero mucho más dirigida por el universalismo proporcional, ¿no? Porque es que si no, o sea, si la reserva cognitiva, si encima, como estaba comentando antes el doctor Juste del tema del analfabetismo, ya hay un problema, un factor de riesgo mayor, pues entonces es que si la intervención va a ir por producir un factor protector mayor en aquellos que tienen más mejoría, me parece un problema, no sé cómo se podría solucionar. Y luego otro tema también es, nuestros abuelos calculan mucho mejor que nosotros. Nuestros hijos seguramente que se van a orientar mucho peor en la carretera, porque cada vez hay más dispositivos que te permiten, o sea, que se nos olvida lo que nos dijo Cajal, de que la representación mental es la que realmente produce. Entonces, no lo sé, pero a lo mejor podría ser como, en función de cómo tú has ido desarrollándote o tu familia te ha proporcionado ese apoyo, escuela y demás, y has llegado a esa meseta en torno a los 30 y tal, hasta los 40, mucho más, pues en ese nivel sería el que los dispositivos te deberían volver a llevar a ese nivel y no a otro que esté por encima, y si no, habértelo desarrollado tú mismo. Bueno, no lo sé. Déjame que comente un par de cosas a este respecto. Yo creo que el primer problema en esa conceptualización es que cada vez más la evidencia es que la noción que a mí me enseñaron en la carrera, que hay un desarrollo del sistema nervioso, una meseta y luego un decaimiento, es falsa. O sea, es falsa biológicamente y es falsa cognitivamente. Hay un desarrollo de toda la vida, con algunas cosas mejorando, otras cosas empeorando. Entonces, ¿cuál es el nivel al cual es aceptable ir? ¿Y quién define ese nivel? ¿Lo defines tú o lo define el Estado?
creo que es súper complicado. La medicina, que se regule, lo que dice Rafael, que no pueda ser por tener más dinero, tener más dispositivos. Si la define la medicina, entonces define la medicina para qué propósito. Porque antienvejecimiento. ¿Cómo? Antienvejecimiento también, que se considere, si vamos a vivir más, si tenemos que vivir 20 años, que no tengamos personas mucho más dependientes. Intentemos que eso solucione problemas de la vida Pero diaria. entonces no es por enhancement de habilidades. O sea, el YARPA, para ser algo concreto, YARPA es el brazo de investigación de la CIA. O sea, DARPA es del ejército, esto es de la CIA. Esto es, literalmente, cuando a mí me lo presentaron, el del programa dijo: si conocéis YARPA, estamos haciendo algo mal. Porque en teoría tiene que ser secreto. Pues YARPA sacó un programa, no estoy, que pues ha publicado. El lema era: We want to make smart people smarter. O sea, el argumento era: los analistas de la CIA tienen una inteligencia fluida enorme, porque tienen que librar batallas con cosas que nunca se les ha presentado antes. Y sacaron un programa de fondos ilimitados, si lo ganabas, para demostrar que podías aumentar inteligencia fluida. ¿Cómo? Jason Bourne. Como queráis. ¿Cómo? El programa Jason Bourne. Ya. Entonces, la meta aquí era algo que para esa gente podemos argumentar que fuera útil. Para la mayoría de la población americana incluso, no es lo primero que querría, pero o sea, quiero decir que no es envejecimiento, es quien define cuáles son las targets indicadas y lo convertimos en un aspecto médico. Yo creo que es muy complicado. Un poco para profundizar en tu pregunta, no solamente olvidaremos, no sabremos hacer tareas básicas, sino seremos completamente dependientes de la tecnología. Entonces nos vamos a convertir en seres humanos híbridos, donde parte fundamental, esencial de lo que hagamos en la vida depende de algo que no es nuestro cuerpo, porque está dentro del cuerpo o lo llevamos encima o lo que sea. Entonces, por eso digo que esto es una pregunta profundísima, porque podemos cambiar, yo creo que ocurrirá seguro, que cambiaremos la definición de qué es un ser humano. Y ahí la pregunta crítica es: ¿quién decide? ¿Quién decide? Aquí no vamos a decir nosotros. ¿Decide la gente una por una? Decide, no, porque habrá problemas estos que hemos hablado de desigualdad, de todo tipo, ¿no? Bueno, decide el Estado, pero hay problemas también con que decida el Estado, ¿no? Sobre todo hay países donde los estados, hablando de Bolivia, pues hay países que no son tan democráticos como otros, ¿no? Es un problema importantísimo, porque no es una cosa baladí de vamos a regular los teléfonos móviles, no, vamos a definir qué tipo de ser humano queremos ser, y en una situación donde es inevitable. O sea, tú dime un escenario en el que, por este mismo argumento, que ahora ya no sabes calcular en la cabeza el precio de 1,5 kg de fruta, ¿no? Pues por las mismas no podrás reconocer en la calle a alguien que ves, si no tienes un cacharro que tiene el reconocimiento universal de todas las caras de toda la gente del mundo de la historia, ¿no? Entonces, si no tienes eso encendido, igual que el GPS, no sabes si ir a la izquierda o a la derecha, estás paralizado, ¿no? Imagínate esa situación. Ese es otro cerebro. O sea, que es otro cerebro. Pero eso te digo, pero vamos a tener un cerebro aumentado con neurotecnología, y la cuestión es cómo lo planteamos, cómo lo organizamos, quién decide todo eso, ¿no? Ya lo hacemos con Google. Eso te iba a decir, pero esto ya es un cerebro, un aperitivo. Ya está. Estaba planteando antes sobre si hay que ser más regulador o más liberal. Sobre todo me gustaría saber cómo se plantea esto, porque tú has hablado de distintos marcos éticos pero claro, hay distintos puntos de vista. O sea, sería bueno tener los mismos derechos universales en la neurotecnología, pero en Estados Unidos son más liberales.
tiene la mejor medicina del mundo, más tecnológica, pero pues nos ha contado Teresa que los latinos y los negros no tienen acceso al tratamiento de Alzheimer o no pueden pagarse el tratamiento oncológico. En cambio, en Europa tenemos otra forma de ver las cosas y todo el mundo tiene derecho universal a la sanidad. Entonces, ¿cómo pones de acuerdo esas dos formas de ver la vida de manera que sea universal? Por consenso. Yo comentaba eso con una fundación en Estados Unidos, pero no sé si conocéis la fundación Lauder, el Lauder Foundation, que son los que pusieron en marcha tratamientos de cáncer, aparte de los estudios, cáncer de mama, aparte de los estudios que pudieran tener acceso. Y el argumento que decía el abogado me pareció muy bueno. El problema con la señora universal es que decía, mi mujer estaba a punto de morirse con un cáncer muy diseminado, pero quiere hacerse una odontología cosmética porque no quiere tener los dientes como los tiene y sé que se va a morir y es un gasto enorme y es llevarla en la ambulante de la pesca. Eso obviamente no tiene ningún sentido que el seguro lo pague, pero yo tengo dinero y yo se lo pago. Y creo que lo que estamos hablando acaba siendo medicina neurocosmética, o sea, potencialmente, con lo cual eso es un derecho de la gente. ¿Hasta dónde hay un derecho de la gente de la neurocosmética o de la cosmética en general? Y yo creo que abre una caja de Pandora complicadísima, porque la realidad del acceso universal a la medicina es que Canadá ya lo anunció ayer, no van a pagar las medicaciones que estaba comentando Teresa, no las pagan. ¿Por qué? Porque son $50,000 por persona, no han dicho por el dinero, han dicho por toda clase de cosas. Pero la realidad es que esto se lanza en España y hunde a la Seguridad Social Española, la hunde, no hay forma de sobrellevarlo. La medicación, me refiero. Con lo cual, regularlo médicamente yo lo veo súper complicado, precisamente por el hecho de que acaba siendo no la persona la que decide, sino un sistema. Y creo que la tensión entre quién dicta y quién no dicta y la autonomía del individuo acaba siendo muy complicado. Bueno, hemos acabado el tiempo. No, bueno, muy rápido. Pero muy rápido, porque sí, mi opinión es muy alineada a lo que ha dicho Rafa, que cuando en déficit sí se puede éticamente ayudar a la persona. Ahora, eso es para el implantable. Si hay cirugías implantables, podría haber un mercado negro, aparte como ha pasado con los abortos, algo así. Tenemos un problema enorme ahí, con cirugías fracasadas, etc. Y lo que yo veo muy difícil controlar es este tipo de aparato que es no invasivo, pero que a lo mejor va a ser como suplementos de dietas, que no hay nada para controlarle, que están ahí y la evidencia es mixta y tendremos que vivir con ello, no sé. La medicación... Así terminamos. No, pero la regulación hace falta, porque la medicación número uno de uso en las universidades americanas en este momento es Ritalin. Y es ilegal, y es un mercado negro. Y los chavales están gastando pasta muy seria. Y seguirá viendo mercado negro, sea lo que sea. Claro, por eso lo digo. Pero un mercado negro quirúrgico. Ya lo hay. Ya lo hay. Sí. Entonces, ¿cómo generas una regulación que no promueva eso, pero que proteja a aquel que quiera usar ese enhancement? Pero se requiere de cirugía, que dices tú invasivo, vale, pero cuando hay una empresa tecnológica que es una cosita que te pones por fuera, que te manda un calambre, te hace cualquier cosa, esos son startups que se van creando por fuera del sistema y hasta que llega la regulación han pasado 20 años. O do it yourself. O empresas que, si son tecnológicas, no pasan por ningún comité médico de ningún sitio. Es de, oye, yo estoy vendiendo tecnología, tú usará o no usará, le pones la lista de condiciones, le das esto, pues ya está.
Sí, sobre más en teletienda, seguramente. Bueno, muchas gracias. Acabamos aquí la sesión de hoy y mañana empezamos a las 10 de la mañana con ya la orientación hacia el mercado, el emprendimiento.